buenos días, tardes, noches, ¿cómo estás? Queremos darte la bienvenida una vez más al programa Sin Vergüenza Sin vergüenza del año 2021. del año 2021, Y estamos a cuántas horas del 14 de febrero. de 14 de febrero. Así que vamos a estar hablando del amor, pero no pues del amor del Cupido, ¿no? Vamos a estar hablando acerca del amor de... de Jesús. Y vamos a estar viendo algunas curiosidades también sobre la vida, sobre el nacimiento, sobre las profecías que había de Jesús. Vamos a ver Exactamente. algunas cosas interesantes. Así que usted que está ahí atento a nuestra señal o que lo va a ver tal vez, no sé en qué horario lo verá, ¿no? O tal vez esté esperando realmente este en vivo que se va a hacer. Así que invitarlo a que pueda compartirlo, a que pueda tal vez mencionar a su amigo, a quien quiera que escuche este mensaje acerca del amor, pero del amor de Jesús, ¿no? Que también es un amor que todos necesitamos, que todos debemos saber amar como Jesús ama. Amén, amén, amén. Está así que como dijo Daniel, prepárese usted ahí, comparta este video, invite a sus amigos, mencione para que más personas puedan verlo y nos vamos con... Vamos con la intro mientras nos preparamos unas pipoquitas. Yes. Muy bien, muy bien. ¿Y qué vamos a estar viendo exactamente, Daniel, en esta noche? Bien. Primeramente vamos un poco a hacerlo un poco dinámico, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de la vida de Jesús, de la historia de Jesús, un poco acerca de las cosas que Jesús hacía mientras estaba aquí con Estaba aquí en la nosotros. tierra. Y antes que venga a la tierra, igual. Y Porque hizo algunas cosas. algunas comparaciones que vamos a hacer, ¿no? O algunas curiosidades acerca de Jesús mientras estaba aquí también en la tierra, o también algunas comparaciones, unos datos curiosos que tenemos acerca de Jesús. Así Antes que nazca. antes que nazca o después que naciera igual, ¿no? Sí, justamente de eso te iba a hablar. Justamente antes que nazca Jesús, podemos ver en el libro de los profetas, en los salmos y en todo el Antiguo Testamento que hay muchas profecías acerca del nacimiento de Jesús, que hay muchas profecías acerca de la venida de Jesús, de cómo iba él a nacer, dónde iba a nacer. Incluso se menciona entre lo que son las profecías el lugar de dónde iba a nacer Jesús, cuál era la condición que iba a ser, quién iba a ser. No dice tal vez el nombre explícito de su madre María, no dice, pero menciona las características de la mujer que lo iba a tener de Jesús. Y primeramente, que lo iba a tener a Jesús, mejor dicho. Y primeramente comencemos por dónde iba a nacer. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: Oh tú, Belén Efrata, eres la más pequeña entre los miles de Judea. De ti saldrá hacia mí aquel que será el gobernante de Israel, y su avance será desde el principio hasta el día de la eternidad. ¿Qué se te viene a la mente, Daniel, cuando vemos en el Antiguo Testamento, primeramente, esto sobre de dónde va a nacer Jesús? Realmente una profecía, bueno, las cosas que ya se hablaba acerca de Jesús desde antes, ¿no? Y incluso cuando Jesús estuvo acá con nosotros, nadie le tiró bola, ¿no? O nadie le hizo caso, ¿no? Nadie supo reconocerlo. Él es el tan anhelado, ni los mismos escribas, ¿no? Ni los fariseos, entonces, wow. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que estas profecías se dieron de entre 4.000 a 5.000 años antes de Cristo. O sea, fueron tiempos, mucho tiempo antes que Jesús venga a la tierra. Estas profecías ya habían sido dadas de cómo él iba a venir. Otra profecía, por ejemplo, que se puede dar es acerca de cómo nacería Jesús, la característica de la mujer o de la madre que iba a tener Jesús. En Isaías 7:14 dice: Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Ahí vemos también que se profetiza el nombre del nombre de Jesús, Sí. del nombre de Jesús, y la característica de cómo iba a ser la mujer o la madre de Jesús. Wow. Entonces, bueno, no sé, digamos, ¿no? El Hijo de Dios iba a ser Emmanuel, decían tal vez, ¿no? Ahí los entendidos, o no sé, pero
no esperaban tal vez a un tal Jesús, pero tal como sucedió, las cosas que él hacía, las maravillas que él hacía, entonces eso fue lo que cautivó a las personas. No, no hacía a los tan estudiados que sabían que Jesús o Emanuel en ese entonces tendría que hacer ciertos prodigios que Jesús estaba haciendo. Por ejemplo, mira cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno del fuego y ahí el rey puede ver, ve como ahí en vez de haber 3 personas hay 4. Y dice, el cuarto, podemos ver que en el libro de Daniel dice, y el cuarto es parecido como al hijo de los dioses. En la teología se piensa, Daniel, bastante que este cuarto, que se dice que era como el hijo de los dioses, era Jesús mismo que estaba ahí protegiendo a sus siervos. Que él bajó justamente para eso, porque ellos tenían su fe en Dios, tenían su fe en que un Salvador iban a venir. Y ellos murieron con esa fe, pero mientras ellos estuvieron vivos, pudieron ver el poder de Dios y pudieron ver tal vez, yo igual pienso eso, que en ese momento el que estaba ahí era Jesús, que estaba cuidándolos y que estaba protegiéndolos a Sadrach, Mesach y Abednego, justamente por no inclinarse ante la orden que el rey dio, que tal vez fue que se inclinen ante su estatua, todo eso, ellos pero se mantuvieron fiel frente a Dios y por eso Jesús vino para poder cuidarlos y protegerlos en ese momento. Mira, otra profecía que podemos ver era sobre la característica de Jesús. Sabemos que Jesús viene como Salvador. Jesús viene como la esperanza con la que murieron los antiguos. Jesús viene como aquella salvación que había sido profetizada desde tiempos atrás. Y en Isaías 49, 6, 7 dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. ¿Qué podemos ver? Que Jesús iba a levantar a su pueblo. Y obviamente sabemos que el pueblo de Dios es Israel y nosotros pasamos a ser pueblo no porque seamos de sangre judía, sino por adopción de parte de Dios. Wow. Es realmente muy amplia digamos, si uno quiere estudiar a Jesús desde su nacimiento, desde ya, ¿no? Desde su genealogía, como se dice, ¿no? Hay una curiosidad, un dato curioso que estaba viendo yo acerca de Jesús. ¿Vos qué crees? ¿Jesús era pobre o rico, su familia? La Biblia dice que él nació pobre para que nosotros con su pobreza podamos ser enriquecidos. Ya, nació pobre, nació como pobre. Nació como pobre, Exactamente, pero no era pobre. A ver, contame esa curiosidad. Porque si vos vas a Mateo, ¿Ya? capítulo 1, vos ves la genealogía que tiene. Uh-huh. Va, ¿no? Empieza desde, a ver. Bueno, empieza hablando desde Abraham, va yendo hasta David, ¿no? Y David va yendo hasta que llega a la generación de Jesús, ¿no? De José, su padre Jesús. Y vos te das cuenta ahí que toda esa ramita, entonces, no ha sido no tuvo una raíz pobre, que digamos. Siempre fue bendecida. Cada historia, si vos te pones a analizar de rey a rey, o simplemente sus hijos que han recibido la herencia y Dios lo ha prosperado. Entonces Jesús viene desde ahí, ¿no? Abraham, Jacob, entonces, para decir que la familia de Jesús era pobre, bueno, es un dato curioso, ¿no? No lo era, pero sí nació como pobre, vivió como pobre, pero en sí, no es que se mantuvo como pobre también, ¿no? Porque obviamente el Hijo de Dios, entonces, ese puntito quería hacerte, ¿era pobre o no era pobre? ¿Sabe? Porque en sí sus raíces vinieron de gente muy bendecida, personajes bíblicos muy bendecidos, entonces, para decir que venía de una familia pobre, no. Pero sí, digamos, tuvo sus inicios así como viviendo, ¿no? En tanta sencillez. Otro dato curioso, mi estimado, que podemos ver, vamos a ver en los 4 evangelios que en 2 de los evangelios se menciona la genealogía de Jesús. Pero en uno está desde la parte de María. Eso quiere decir que está de la genealogía como de María, pero que viene obviamente de David y de más arriba. Y en el otro lado, que era su padre terrenal, que era José, que era igual de la realeza.
Porque si Ujú. podemos ver en un evangelio, la genealogía termina con María. Y Sí. en el otro evangelio, la genealogía termina con José. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Jesús era 100% de sangre real. Uf. Él era rey, tenía la Puro. potestad para reclamar el poder de rey en Claro. la tierra, porque por una parte, por parte de madre, él tenía esa descendencia real. Por parte de padre terrenal, También de de su igual linaje manera ahí. tenía ese linaje, Ujú. linaje real. Linaje real. Y bueno, son datitos curiosos, ¿no? Pero hoy tal vez yo voy a entrar un poco más haciendo una comparación a Jesús. ¿Con quién? Con Moisés. Un poco quiero entrar ahí. Mientras vos me hablas acerca del amor de Jesús, yo voy a estar comparándote a Jesús con tales. Quizás son datos curiosos que usted ni lo sabía, ¿no? Pero cuando Herodes decretó muerte a los niños menores de 2 años en la época de Jesús, también Faraón, Love Shady, no, él no. Faraón, el rey, gobernador, bueno, el dueño de todo Egipto, ¿no? Él también decretó a todos los niños menores de 2 años a que Que sean sean asesinados. asesinados también, de igual manera. Eso es un dato curioso, ¿no? Entonces, wow, yo dije cuando lo supe, Jesús, Moisés. Y hay muchos más. Así que Jesús se compara mucho, o yo en mi manera de ver, lo comparo casi en todas. Desde que nació hasta que murió Moisés, hasta lo mismo con Jesús, desde que nació hasta que murió, tienen mucho en común. Si usted tal vez no entiende mucho, tal vez de lo que se está hablando, usted puede buscar en internet tipología de Jesucristo. ¿Y eso qué significa? Que dentro de lo que es la historia en el Antiguo Testamento, pudimos ver varias personas que tuvieron o que representaron tal vez alguna parte de la misión que iba a hacer Jesús aquí en la tierra. Por ejemplo, Moisés nació para ser liberador. ¿Y Obviamente. cuál fue uno de los trabajos de Jesús aquí en nuestra tierra? Que él libertó también Sí, a la libertador. humanidad, digamos, ¿no? Mira, otro dato curioso que nos habla sobre la muerte de Jesús, sobre cómo él iba a morir. Dice en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hay muchos historiadores y muchos teólogos que dicen que el libro de Isaías es el libro como que más explícito acerca de la descripción de la muerte de Jesús. Porque si nos ponemos a ver otros capítulos, ahí habla sobre un personaje, no menciona qué personaje es, pero un personaje X que es azotado, un personaje que es golpeado, un personaje que es desfigurado, un personaje al que se le arranca las barbas, y obviamente eso está hablando de Jesús. Y como otro dato curioso, para poder hacer lo que es la pasión de Cristo, los productores de esa película se basaron justamente en Isaías, porque ahí se puede describir bien de cómo iba a ser la muerte de Jesús cuando vino a la tierra. Sí, quizás también la presencia de sus discípulos o los escritores, los que han hecho realmente los cuatro evangelios, tal vez no estuvieron en los momentos más críticos también, ¿no? Presenciando tal vez, y por eso ciertas partes no fueron escritas, pero bueno, lo necesario está. Y también, como decís, en Isaías se detalla más acerca del padecimiento, de lo que Jesús iba a Exactamente. padecer. Entonces, y todo eso fue necesario, ¿no? Entonces, un poco detallarles el padecimiento de Jesús, por qué el motivo en sí, y por qué esa entrega de Él, por qué esa entrega de Él, y por qué ese sufrimiento. ¿Fue en vano? ¿No fue en vano? Entonces, comentarles un poquito el porqué de todo aquello que Jesús pasó, ¿no? Te pregunto, Daniel, esto tal vez es una duda tal vez que muchos cristianos tienen o que muchas personas tienen acerca de esto. ¿En qué año tú piensas que nació Jesús? En el año cero, ¿Seguro? no sé, Ese ha en el año sido. cero porque Ujú. dice 45 después de Cristo, 200 después de Cristo, entonces Cristo nació en el año cero, Mira, en los evangelios podemos ver en Mateo y Lucas que la fecha del nacimiento de Jesús no lo dice, pero dice que fue en los días de Herodes el Grande.
Y según la historia, este rey estuvo gobernando entre los años 37 y 4 antes de Cristo. Entonces, si la Biblia no menciona Ah, que fue en la época de este rey, eso quiere decir que Jesús nació antes del año cero. sí. Muchas veces pensamos tal vez que Jesús nació en el año cero y que desde ahí se comienza la historia hacia adelante, Ajá. pero no Eso fue estaba así. pensando yo. Eso no, eso no fue Yo así, mi estaba pensando estimado. eso. Hay muchos historiadores están de acuerdo que Jesús, la edad, la fecha exacta que Jesús nació fue en el 5 o 6 antes de Cristo. Cinco, Y que no seis. fue en el mes de diciembre, sino que se fue en el mes de abril. Pero ¿por qué celebramos en el mes de diciembre? Porque este conocimiento en el transcurso de la historia, desde el año cero hasta aquí, se perdió ese conocimiento. Por lo tanto, para tener más o menos una fecha en la cual celebrar el nacimiento de Jesús, fue que se eligió lo que es el 25 de diciembre. Porque más allá de la importancia de la fecha, si nació en enero, febrero, marzo, abril, más allá de eso, la importancia es que Jesús vino, que Jesús nació. Y tenemos que celebrar eso de que Jesús vino y nació y murió por nosotros. Bueno, a la pregunta ahora sí. A ver, a ver. Comentarles a todos los que no están viendo el porqué del padecimiento, el porqué ese sufrimiento de Jesús hacia nosotros. Bueno, por nosotros lo hizo, ¿no? Pero ¿por qué, digamos? ¿Qué lo impulsaba a él? O sea, ese acto de amor. Ahí quiero ir un poco para los enamorados, ¿no? Y se acerca esta fecha, Por mañana se recuerda esa fecha que está... Por eso mismo. Que lo que compraron el regalo no van a poder entregarlo por el encasulamiento, ¿no? Pero Estaba viendo en Facebook ya varios soldados caídos. Así que a todos ellos vamos a salir el día domingo, mañana, a evangelizar, ya que van a estar sensibles eso, ¿no? que van a estar dolidos porque no le Exactamente. aceptaron el Y vamos regalo. a decirle que Jesús Te ama. Exactamente. Por lo menos eso Ahora, respondiendo a la pregunta, mi hermano, la respuesta está en una sola palabra y se llama amor. En la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, ¿no? Sabemos que Dios, el Padre y el Hijo son uno solo. Por lo tanto, es como si Dios mismo se hubiera enviado a Él para morir por nosotros. Pero en la división de las tres personalidades, es el Padre que envía al Hijo para que pueda morir por nosotros. ¿Por qué? Para que no nos perdamos, para que no nos vayamos al infierno, en otras palabras, no nos vayamos al Seol, porque en esos tiempos todavía no había lo que es infierno. Ya después que viene Jesús se hace la división de cielo o de paraíso e infierno, pero antes existía lo que es el seno de Abraham. ¿Y dónde piensas tú que iban esas personas con que tenían la esperanza de la venida de Jesús? Iban justamente también al seno de Abraham. Solo que ahí había como que una división grande en lo cual un lugar era de sufrimiento y un lugar era como que de descanso. Ah. Pero ambos eran el mismo lugar que estaban situados. Estaban como que juntos pero separados simplemente por una gran montaña como podemos ver en la Biblia. Pero después que viene Jesús y muere por nosotros por amor, ahí se separa el infierno del paraíso. Ya son lugares muy, muy diferentes que pasa, ¿no? A ver, imagínate algo. Y mayormente con las madres sucede eso. Si hay una madre que ve en peligro a su hijo y tiene que dar su vida por su hijo, ¿será que va a dudar la madre en dar su vida por su hijo? No creo. No dudaría. No dudaría. ¿Por qué? Porque es sangre de su sangre. Es su propio... Ese hijo estuvo en ella 9 meses. Por lo tanto, no dudaría en dar la vida por su hijo. Bien, Franz. Un poco resumiendo, ¿no? Todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y como dice Isaías, detallando que fue llevado como un cordero, ¿no? Al matadero sin decir una sola palabra. Y imagínate vos, digamos, imagínate tú dar tu vida por alguien que no conoces y siempre escuchamos esto, pero bueno, no sé, pensemos, maquinemos un poco en la mente. No sé si tú estarías dispuesto de al menos trabajar para alguien que no conoce, trabajar duro, un día, pongámosle un día.
Depende. Si se me paga, claro, No, digamos, pero obvio que no te va a pagar, ah, no, que no difícil, conoces, que no conoces tampoco. difícil. Simplemente por tratar de ayudar, no sé, ¿no? Pero lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros, no solamente por vos, por mí, sino que por cada uno que está mirando esta transmisión. Él dio su vida. Y no ni siquiera fue una muerte, pues, así como te digo, Bonita, o, algo o rápido, bonita digamos. o rápido, una vez matame, ¿no? Sino que fue una muerte bastante lenta. Le suncharon hasta la última gota de sangre. Entonces quiere decir, pues, que, o sea, hasta agua salió, ¿no? de él. Y entonces quiere decir, pues, o sea, fue Se desangró una totalmente. muerte lenta y aparte de eso, una muerte bastante sufrida. Yo, cuando veo la vida de Jesús, esta parecida de la crucifixión, digo, oh, ¿será verdad? ¿No será verdad? Medio que lo dudo, ¿no? Pero al leer la Biblia en sí, esos momentos que dice, calladito, 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 va al matadero. Y vemos también el matadero, si vemos un videíto, tal vez eso que no nos gusta ver, ¿no? Esos videos sangrientos que son de los corderitos, de los terneros que van al matadero. ¿Y cómo es? Ellos no saben. Ujú. Y, y me imagino, ¿no? El gran amor de Jesús que tiene hacia nosotros. El de entregarse a sí mismo simplemente por el hecho de buscar nuevamente o sea, el de ser Él ahora el puente que nos conecta a nosotros con el Padre. Entonces, ese fue el interés principal, el de nuevamente reconciliarnos con lo que es del cielo, porque nuestra generación en sí es bastante pecadora y ya el pecado nos ha separado de Dios, ¿no? Entonces, y de ahí viene el plan divino de salvación por cada uno de nosotros, pero requería un sacrificio, así como hizo Thanos, ¿no? Para perdone que lo compare, no, pero similar un poco, ya está, tal vez va en esto, ¿no? El de que él sacrificó a su hija. ¿Quién Por era? una gema. Gamora, por una gema, ¿no? Un alma por otro alma, pero no, en caso de él lo hizo un sacrificio, no solamente por un alma, sino que lo hizo por millones, Por todas las almas. por todas las almas que digan, Señor Jesús, yo creo en ti, y bueno, reconozco ese amor, reconozco que fue por mí, y no importa si cometemos pecados, no, bueno, gracias a Dios tenemos el tiempo y podemos buscarlo a Él mientras Él puede ser hallado. Y este tiempo Él puede ser hallado. ¿Sabes? Una de las cosas que podemos ver en la Biblia, cuando Jesús viene, cuando ella cumplió los 12 años, en la cultura judía se acostumbra que a partir de los 12 años ya son considerados mayores de edad. Y él justamente cuando cumple 12 años, desde ahí él empieza a trabajar en la obra del Señor. No sé si tú pudiste ver donde dice en la parte cuando él se va al templo y su madre le dice, hijo, te has perdido, estuvimos buscándote. Y él dice, madre, estoy en los negocios, en los negocios de mi padre estoy. ¿Cuáles piensas que era el negocio de Jesús o el trabajo de Jesús en la tierra, el negocio principal? El negocio principal. A ver. Bueno, el de hablar de allá del reino de los cielos, ¿no? Porque Ya. habla una parte del reino de los cielos se ha acercado, dice, ¿no? Y también cuando Juan el Bautista está predicando, también habla del reino de los cielos que viene. Entonces hablaba acerca de Jesús. ¿Y Jesús de qué hablaba? Hablaba del Padre, de las cosas que está allá. Y esas cosas es las que él Claro, pero compartía. ¿por qué hablaba del Padre? ¿Sabes? El negocio principal de Jesús eran las almas. Porque Él vino justamente para rescatar a las Ujú. personas. Él vino justamente a morir para que las personas seamos salvas. Es por eso que cuando Él dice, en los negocios de mi Padre estoy, eso significa que Él está trabajando por las almas, por la salvación de las almas. Y muchas veces pensamos, bueno, yo acepto a Jesús y ya yo voy a ser salvo en la eternidad y ya. Pero en la tierra también necesitamos cosas. Hasta que nosotros no muramos necesitamos la provisión diaria, el pan diario, necesitamos los recursos, las finanzas, la sanidad. Y Jesús suplió esas dos áreas. Cuando Él vino a la tierra, estuvo por 3 años, 3 años y medio, haciendo sanidades en la tierra. Podemos ver que sanaba a los ciegos, sanaba a las mujeres, sanaba a los muertos, resucitaba muertos incluso.
Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que Él, aparte de darnos salvación eterna, de darnos vida eterna, de llevarnos al cielo por su muerte, Él también se preocupa por nuestro bienestar ahora en la tierra. Es por eso que muere Jesús. Por eso es que yo te mencionaba esta parte donde dice, si no me equivoco, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2 o 3, donde dice, no, creo que me estoy equivocando, pero hay una parte, un pasaje en la Biblia donde dice que Jesús vino y murió, que Jesús vino y se hizo pobre para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. En Isaías 53:5 también dice que molido, que por a causa de que a él murió, nosotros podemos tener sanidad a causa de su muerte. Sí. Entonces, ¿qué es lo que él hace aparte de venir y morir y salvarnos en la eternidad? Él también quiere en la tierra que nosotros podamos tener, ¿cómo podría decirlo para que no suene tan fuerte, digamos? Tener Beneficios. En otras palabras, podamos vivir bien también en la tierra. esa comodidad de ser hijos de Dios, ¿no? Bueno, yo creo va ahí, porque decirte que vas a ser rico, no, sino que nada te va a faltar, obviamente que sí, Que ¿no? vas a tener la provisión que necesitamos en la casa. Exactamente. Ujú. Y entonces, ¿cuál fue la mayor muestra de amor de Jesús hacia nosotros? La muerte es La muerte. Esa fue la mayor muestra de amor. Y a ver, Fran, ¿qué idea vos le darías a los chicos el día de mañana que van a estar viendo, que están viendo el día de mañana? ¿Qué muestra de amor podrían darle? Ya que va a haber encapsulamiento, cuarentena rígida y no van a poder ni ir a dedicarle una serenatita, A la no sé, novia. a la novia, a la crush. Mira, sí, Dales idea, a ver, a los que están desesperados ahí. jóvenes, no se desesperen. Primeramente, no se desesperen. Por Zoom, Por Zoom puede ser, pero un live. Así. si hay algo que estoy aprendiendo, Daniel, en las mañanas que hemos estado poniéndonos de acuerdo para orar con otros jóvenes, es que lo mejor que nosotros podemos hacer es buscar el rostro de Jesús, buscar tener contacto con Jesús, porque cuando nosotros oramos, cuando uno ora, entra en contacto o en comunicación con Jesús. Y cuando uno está enamorado, uno quiere estar en constante contacto con la persona a la que ama. Hablar por teléfono, por llamada, de que vamos de visita y hablamos, y las horas se hacen incontables. Puede, una Uy, hora uy, uy. no es suficiente, 2 Uy, uy, horas uy. no es suficiente, Chico, 3 horas, anote. 3 horas no es suficiente. Pero ahora viendo desde otra perspectiva, yo me pongo a pensar, ¿y por qué lo mismo? ¿Por qué al mismo tiempo que tal vez tardamos hablando con la novia y con la enamorada? No digo que sea malo, si tienen, bienísimo, dedíquenle el tiempo, todo. Pero al mismo tiempo también que le dedicamos a la novia, aún más tenemos que dedicarle ese tiempo a Jesús. ¿Por qué? Porque lo amamos. Porque lo amamos. Y cuando decimos que amamos, una demostración de amor es eso. El amor no simplemente se basa en palabras, ya, de que te amo ya, sino que tenemos que demostrar. Y yo creo que la demostración, por así decir, más barata que podemos darle, o la más sencilla, en otras palabras, para que no suene así fuerte, la más sencilla y la más fácil es darle nuestro tiempo a Jesús. Estar con Él constantemente buscándolo. Creo que en uno de los versículos que compartíamos en la madrugada era de que tenemos que buscarlo de mañana, o buscarlo temprano a Jesús. Temprano, sí. Temprano. Ujú. Y es verdad lo que decís, ¿no? En ese aspecto, cuando uno tal vez, por ejemplo, algo que te interesa a ti o algo que me interesa a mí, yo le doy su tiempo o me esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando alguien te interesa realmente, entonces en este caso, hablando de Jesús, y noto que muchos hacemos esto, no le damos el tiempo necesario, el espacio necesario a Jesús realmente. Y eso me he dado cuenta en estos días en que hemos estado haciendo los devocionales. Por si acaso estamos haciendo devocionales con Francia. Si alguien quiere añadirse, Se contacta nomás conmigo o con Daniel, que ahí lo vamos a añadir para que se pueda participar con nosotros. estamos con un grupo de chicos, ¿no? Entonces estamos haciendo devocionales a las 5:30 de la mañana. Y es un bello momento en el cual uno entra a analizar la palabra, a orar, y entonces ahí vas captando más acerca de lo que es el amor de Dios
y acerca de lo que es Jesús, ¿no? Empiezas a hablar, decir, Señor, gracias por tu Hijo Jesús. Entonces, ahí estamos recordando nuevamente las cosas maravillosas. Y qué bonito es darle lo primero a nuestro Señor, ¿no? Qué bonito es darle lo primero. Y la verdad que el día se hace, wow, se hace más largo mientras, no sé, eso sentido yo, que puedo aprovecharlo mucho más. O me siento tan bendecido que el día no se me acaba, ñe, y puedo hacer mucho más, ñe. ¿Sabes Entonces, eso. ¿Sabes qué me daba cuenta al principio? Al principio, orar o hacer los devocionales 15, 20 minutos, yo lo sentía largo a veces. Ahora no sé si has podido notar 45 minutos, una hora, hasta a veces 1 hora y cuarto. Creo que la otra vez he controlado lo más largo que hemos hecho. Y o sea, mientras más nos metemos con Jesús, más buscamos su presencia, tenemos más curiosidad por conocer más y más y más. Pongamos otra vez el ejemplo de los enamorados. Por ejemplo, yo cuando me he enamorado de una persona, 1 hora no bastaba. Yo quería seguir charlando más, a ver qué más conocer, qué más puedo averiguar de esa persona, qué más puedo saber, y qué mejor que hablar con esa persona, escuchar su voz, ver cómo habla la persona, estar ahí, verla, sentir a esa persona que está ahí. Ya sos tóxico, ya. Mentira. O sea, ese amor, lo mismo he visto que se está reflejando en el momento que nosotros oramos. Sí. Porque ahora el tiempo que avanzamos, 1 hora, 1 hora y media, a veces falta tiempo para seguir orando, para seguir escudriñando la palabra, y a veces se tiene que cortar porque tenemos que hacer cosas, digamos, obligaciones diarias, pero a veces ya 1 hora no es suficiente. Sí, Y yo creo que más adelante vamos a tener que aumentarlo o hacerlo más temprano para poder aprovechar más, porque nos va a ¿Verdad? faltar más tiempo para poder estar con Jesús ahí. También el sol va a salir mucho más antes también, ¿no? Entonces ya va a pasar esta época de lluvia, va a pasar y vamos a tener el sol ya a las 5:30 ya ahí alumbrando. Así que, bueno, hay cositas que realmente entender, comprender el amor de Jesús, el amor que expresó aquí en la tierra, el que demostró más que todo, ¿no? Porque muchas veces se dice pero no se demuestra. Entonces ese amor tratemos también de aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aplicar el amor de Jesús en nuestra vida? Siendo cristiano o no, ¿cómo podemos tomar ese ejemplo de Jesús? A ver. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él mucho se preocupaba por las personas que tenían necesidad, tanto de lo material y los que tenían necesidad espiritual. Porque, por ejemplo, hay un joven rico que se le acerca y le dice, Señor, ¿cómo puedo ir al cielo? Ajá. Y Él le dice, entrega todas tus cosas. Pero Él no se refería a que sus bienes materiales entregue, sino que de su corazón eso no sea lo primero. Por lo tanto, Él se estaba preocupando también por los ricos, al igual que con los pobres. Y yo creo que una demostración de amor que nosotros podemos hacer, al igual que hizo Jesús, es preocuparnos también, como Jesús lo hizo, igual, por los ricos y por los pobres. Los ricos van a seguir siendo ricos, porque ellos están acostumbrados a eso, pero necesitan algo en su corazón. Pueden tener toda la plata del mundo, toda la aparente felicidad, pero si Jesús falta en la ecuación, la operación nunca va a salir bien. La suma, la resta, lo que se haga, nunca va a salir bien si Jesús no está metido ahí como la fórmula principal. Así que yo pienso eso, querido. Que como la variable principal de la como fórmula. la variable principal. Eso, tú sabes más de matemática que yo. Claro, la ecuación. Ahora, hablábamos sobre que la expresión más grande de amor fue la muerte de Jesús. Fue que Él dio su vida. Y el apóstol Pablo nos da un ejemplo en una de sus cartas, que nosotros cuando amamos a alguien, en este caso una pareja, dice que tenemos que entregarnos así como Cristo se entregó por la iglesia. Entonces, viendo ahora, analizando tal vez relaciones, parejas, conociendo todo eso, es muy difícil encontrar un amor al igual de Jesús, que entregue vida, alma, cuerpo, corazón, que entregue todo, ¿no? En otras palabras, te digo que el amor de Jesús hacia la humanidad fue único. No hay, ni creo que va a haber otro amor similar que entregue tanto y espere también poco. Sí. Porque No, ¿qué espera Jesús de nosotros? Simplemente que le entreguemos nuestra vida. Y Él ya nos entregó todo. Él, aparte de entregarnos su vida, nos entregó las bendiciones, nos entregó la salvación, nos entregó mucho. Y Él espera solo una cosa, que le entreguemos nuestra vida.
Algo más que quieras acotar, yo te voy a estar hablando aquí sobre algunas curiosidades sobre la muerte de Jesús después. No hay ni la habrá. No hay ni la Exactamente. habrá porque Jesús estaba en esta tierra, pero no era de esta tierra. Al igual que nosotros seremos perfectos. Obviamente se dice, ¿no? Estamos acá, pero no somos de acá. Obviamente. Exactamente. Pero realmente no seremos de acá cuando ya estemos allá. Entonces ahí ya entenderemos realmente toda esta ecuación que se dice, ¿no? Pero es por eso que Jesús, o el amor de Jesús no va a tener comparación alguna. Hay algo que Jesús decía, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo te Así. estás amando tú? ¿Te estás amando realmente? ¿Te estás valorando realmente? ¿O, o qué sos capaz de dar por ti mismo, ¿no? Hay que entender eso y de la misma manera amar al prójimo. Entonces ahí enseñaba Jesús a tener cuidado no solamente por uno mismo, no ser egoísta, ¿no? En ese punto, sino que tal vez también preocuparnos por los demás, tratar a los demás como nos tratamos a nosotros mismos. Y es algo difícil de hacerlo, Franz. Es algo complicado. Muchas de las veces hay personas que no nos caen y queremos actuar de diferente manera. Hay muchos que hablaron a nuestras espaldas y al frente de nosotros están hablando bonito, ¿no? Ujú. Y cuando uno ya sabe todo esto y se entera y el otro hablándole bonito, ¿no? Pues da ganas de pegarle, ¿no? No, pero Jesús nos enseña esto, a amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, y para decir, digamos, no, claro, yo soy tranquilo de esto, hago lo otro, hago esto, no me llevo mal con nadie, pero ahora la pregunta está, ya no te llevas mal con nadie, pero ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Te estás amando realmente como Jesús quiere que te ames? Ojo, eso es fuerte. Mira, quiero compartirte esto cuando yo lo escuché en una prédica y después yo me puse a investigar porque de verdad me dio curiosidad qué tan cierto era y pude ver que era más cierto de lo que yo imaginaba. Algunos datos sobre ¿Cuál? A la ver, muerte de Jesús. la muerte. La muerte de Jesús y la crucifixión, tal vez sean cosas muy fuertes que te voy a hablar, pero son cosas que Jesús sufrió. Uno de los datos, por ejemplo, que antes de crucificarlo, Jesús fue flagelado brutalmente. Hay estudios que demuestran que se pueden ver que Jesús, se cuenta en la Sabana Santa, que es una historia, por así decir, o una investigación que se realizó, que Jesús recibió acerca de alrededor de 500 heridas en su cuerpo. ¿Sabes cómo eran esos látigos que se manejaban en esos tiempos? Con puntita de Eso, fierro era así. ojalá hubiera sido solo eso, mi estimado. Era algo peor. Alambre. Era, dice, un tipo de cuero, como ahora se conocen los colepejis, ¿no ve? Ah. Un tipo de cuero con mango de madera, pero en la punta, para que tenga peso, tenía unas bolitas de hierro. Pero eso no es lo que desgarraba la carne, porque que te tiren una bolita de hierro solo te va a golpear y te va a hacer verde y ya. Pero aparte de eso, en la punta tenían lo que son colmillos o dientes de animales. En lo cual, ¿cuál era su trabajo de eso? Era golpear, ensartarse y al momento de estirar, sacar la carne del lugar donde se había ensartado eso. Y según estudios, investigaciones que se hizo, Jesús Wow. recibió 500 heridas en su cuerpo. Entre lo que fueron los 49, si no me equivoco, latigazos que recibió Jesús, después también los golpes que fue llevando él en el camino, la burla que se le hicieron, porque no solamente le dieron los latigazos, en el transcurso de eso lo golpearon. Dice que lo golpearon, le arrancaron la barba, le pusieron la corona de espina y todas esas cosas Le que fue. escupieron. Le escupieron también, lo botaron, dice, en el piso. Y obviamente que también hay una mujer que le dio agua de beber. Hay otro varón que también le ayudó a cargar la cruz. Entonces, no solamente es dolor, ¿no? Sino también hay, pero es un pequeño porcentaje que tuvieron compasión de Jesús. Bien, hace rato nos hablabas de que Jesús derramó toda su sangre. Y para eso hay una terminología médica que se llama shock hipovolémico. Que esto significa que Jesús perdió los líquidos que tenga en su cuerpo. Lo principalmente que él perdió por la fuerza del corazón que bombea es la sangre. Él se desangró tanto que después cuando el soldado viene y le clava la lanza en el costado, ¿qué más iba a botar?
Si ya no tenía sangre, ¿qué más le faltaba botar? Pues el agua que tenía. Sí. Prácticamente él murió, tal vez el hecho de que algunos pastores, teólogos, iban a disculpar, tal vez, prácticamente él murió seco en la cruz. Porque después que derramó su sangre, de que le hacen ese corte, sale agua. Y él murió de un shock hipovolémico, o sea, totalmente deshidratado. Imagínate vos una persona si cuando nos sacan sangre nomás nos empezamos a marear a veces. Imagínate cómo él estuvo todo ese camino, y si no me equivoco, desde el pueblo hasta el lugar donde es Gólgota, si no me equivoco, son algo de 5 o 6 kilómetros, no tengo bien ahorita los números, pero él tuvo que caminar distancia larga cargada del madero. Y enseguida te voy a decir cuál era la característica del madero. A ver, dale, sigue, está interesante todo esto. Mira, Oh, a ver, bien, el madero, él cargó solamente el travesaño del madero, no todo el madero, no como se cree la cruz. Eso se piensa porque después este conocimiento que te voy a decir se perdió durante la historia. Pero él cargó el madero que se le llama patíbulon, que es la parte del horizontal. La parte donde va guiada los brazos o liada a los brazos, eso fue solamente lo que cargó él. Porque la otra parte, que es la parte vertical, que es la stipes, eso ya estaba colocado en el lugar en Gólgota, donde fue crucificado. Ya habían varios stipes o varios palos verticales, digamos, ¿no? Y lo que él cargó fue solamente eso. Pero como dato curioso, o bueno, para bueno. añadirle a eso, Dale. es que ese tipo de travesaño que él cargaba pesaba alrededor de entre 100 y 120 kilos. Lo que Jesús estaba cargando. Lo que Jesús estaba cargando. O sea, el coso así. Exactamente. Ahora, imagínate esto. A ver, pastores que están ahí. Si esto es mentira, a ver, comenten, por favor. O den su Que aquí dato tal vez también Fran me usted. la está charlando porque yo no sé. Imagínate esto ahora. Después de hacer ejercicio, un ejercicio así fuerte, intenso, que te digan, Daniel, cargame estito hasta allá, 5 kilómetros para allá. ¿Cómo te vas a sentir vos? ¿Será que vas a querer hacerlo después de haber hecho ejercicio y estar cansado? A ver, vos que practicas calistenia, a ver. Ve. No, yo ni idea. Ahí te cansas, pero yo me refiero porque a Jesús, aparte después de haberlo golpeado, haberlo humillado, haberlo azotado, haberle dado tantos golpes, ya estaba desgastado físicamente. En un porcentaje él ya estaba desangrado. Ya no tenía como que fuerza. Y después de eso, obligarlo a cargar un madero de casi o de por encima de los 100 kilos. Wow. Imagínate cuánto tuvo que ser la fuerza de voluntad más que todo que Jesús tuvo que tener para poder cargar ese madero. Sí, para los que fuimos a la pre-militar, es una llanta. Toma tu llanta y trotando la canchita, ¿no? Hasta que termina la tarde. Pero no, pues no puedo comparar eso con... Simplemente puedo hacer una semejanza, pero decir que se es lo compara, mismo, no, pues. no se compara. Nada. Otro dato curioso de la cruz es que la cruz no tenía algo que se llama supedaneum ni cedil, que eso es el trozo o un pequeño trozo que se le ponía en los pies para que pueda como que asentar y elevarse. Y el otro que te llamo o que te digo que es el cedil es como un asiento que se les ponía en las nalgas para que pueda como que sujetarse ahí. Jesús no tenía eso. A él directamente lo clavaron de las muñecas. Por si Y- acaso no fue clavado de las manos. Porque si se le clavaba de las manos, por el peso se le podía desgarrar toda esta parte de acá y salirse el clavo por ese lado. A él lo tuvieron que clavar de esta parte de acá, de las muñecas. Y a todos los que los ponían en la cruz lo clavaban de acá entonces. De las muñecas, exactamente. muñecas. Eran clavados de la muñeca. Y los demás, o sea, los ladrones tenían ese para Tenían como que ese soporte. para apoyar también. Exactamente, para poder apoyarse y como que resistir un poquito más a Claro. la muerte para que sea una muerte lenta, digamos, ¿no? Pero en el caso de Jesús, no. Ajá. Él no tenía ese apoyo. Él directamente, el único apoyo que tenía, por así decir, para poder sobrevivir un poquito más, eran los clavos que tenía metidos en los pies y los clavos que tenía metidos en las muñecas de los brazos. A o ver, de los las manos. pastores estudiosos de la teología, Los teólogos. los pastores teólogos, a ver, por favor, comentar si esos datos curiosos, ¿no? que Fran ha descubierto o ha estudiado, es realmente así, ¿no? Si Jesús realmente llevó el travesaño
de la cruz, solamente la madera que es horizontalmente, o también el tema de si Jesús o todos los que se crucificaban tenían o no tenían esa sentaderita donde apoyarse, tal vez, ¿no? Otro dato curioso, A ver, mira, dale. sobre la misma cruz, es que la cruz de Jesús no tenía el cabezal que siempre se le sabe tener, porque conocemos que la cruz es ahí y sabe sobresalir un poquito de cabeza, ¿no? Sí. O de un madero más que significa, por así decir, la cabeza. El de Jesús no tenía eso. ¿Por qué? Porque incluso cuando crucificaban, ahí demostraban los rangos de qué tan malo esa persona. Y la persona que no tenía eso significaba que era el peor de los peores, Que no se merecían ni un nombre. que no se merecían ni un nombre, no se Ajá. merecían nada. Pero Pero ahí fue que cuando Jesús baja hacia abajo o baja por el peso que él tenía, aprovechan para ponerle ahí justamente lo que dice que es rey de los judíos. O el rey de los judíos. eso mismo te iba a preguntar, pero ¿y dónde le han puesto el letrerito, no? Que decía rey de los judíos. Por eso, como te decía Ajá. en el anterior dato, como él no tenía esa asentadera, él no podía subir más arriba, sino que todo el peso era cargado en sus pies y en su brazo. Por lo tanto, él no estaba como que en una posición un poco más vertical, sino que él estaba como en una posición más yéndose para la horizontal, más Ajá. para abajo, digamos. Y en ese Wow. pequeño espacio es donde le ponen el letrero del rey de los judíos ahí. Mira, Wow. imagínate, no sé si tal vez vos te has hunchado alguna vez con un clavo, se te ha entrado algún clavo en el pie o en la mano. No. No, y a mí sí, Que me he engrampado, sí. Por jodiche. ¿Qué tal te dolió? ¿Qué tal duele? Ah, bonito. Bonito, bonito. Los clavos que a Jesús le pusieron tenían un tamaño de 13 pulgadas. 13 pulgadas, que si eso lo transformamos Dos, a centímetros, sí. ¿cuánto sería más o menos, Daniel? Tú que sabes sobre los números eso. 13 pulgadas. 13 pulgadas. Pucha, Algo no de sé. 24, Por 25 ahí. centímetros. Por ahí. 25 centímetros, exactamente. Grande. ¿Y sabes cuál era el grosor de los clavos que le pusieron? Supongo que gruesango. No, De más de eso. Debe ser. No, era de un dedo. Bueno, sí, más o menos tu dedo es igual que mío. Digo. Pero era más o menos el grosor de, si es una persona grande, el grosor de un dedo meñique. O sea, eso quiere decir que eran demasiado gruesos. Imagínate todo ese grosor que te metan en las muñecas. Que esté ahí insertado en tu muñeca ese grosor. Y no solo eso. El clavo de espinas, la corona de espinas que le pusieron a Jesús, eran de unas espinas que eran, las puntas eran largas, que medían entre 3 a 4 centímetros de tamaño. Eso quiere decir más o menos algo así, en tamaño. Wow. Y cuando lo arman y se lo ponen a Jesús, aparte de ponérselo, lo golpean con un palo, cosa que esas espinas penetraban lo que es el cráneo y entraban hasta el cerebro de Jesús. ¿Qué podría decirme acerca de eso? Yo, por ejemplo, ahora fui a trabajar y, bueno, trabajo con mi padre, ayudo a mi padre en ciertas ocasiones, cuando se puede y hay el tiempo disponible. Y no, pues no. Estamos trabajando y cuando una de esas espinas de Santa Rita, qué hermosas son esas plantas, ¿no? Pero tienen sus espinangas también, pues. Entonces, al alzar la basura, entonces yo me suncho, ¿no? En el dedo, por si acaso se ve un poquito, no sé si se ve en la cámara. Yo me suncho un poquito y la verdad que el dolor de las espinas es mucho más que el dolor tal vez que te hagas con una aguja o algo así. Porque el dolor de cuando una espina te suncha, ese dolor queda y permanece por, no sé, como si era una picadura de algún bicho, ¿no? En la puntita que tendrá pues esa espina. Pero la cosa es que queda el dolor, entonces me pongo a pensar en eso, ¿no? En la corona de espinas que Jesús tenía, ese dolor permanente, no solamente cuando sunchaba, sino que mientras estaba también en la cruz, ese dolor permanecía ahí. Otro dato, mira, y como último dato, antes de terminar, que me gustaría darte, muchas veces se presentan en las películas o tal vez en la historia o en dibujos que podemos ver que Jesús muere con algún trapo tipo calzoncillo o algo así se muestra. Pero la realidad era otra. Cuando las personas eran crucificadas, morían totalmente desnudas. O sea, así como Dios los trajo al mundo, así morían las personas. Totalmente desnudas, sin nada para taparlos. ¿Por qué? Porque esa era otra forma de humillar a los que estaban siendo condenados, a los que estaban muriendo ahí en la cruz. Por eso es que se lo crucificaba totalmente desnudos ahí en la cruz. Entonces Jesús murió desnudo. Desnudo, totalmente desnudo.
No puedo asegurar eso, porque era el Hijo de Dios, así que, y es el Hijo de Dios, así que no puedo decirte si fue así. Pero bueno, son cosas que se han estudiado, ¿no? De acuerdo a la época, el cómo morían, el cómo se hacía esto, entonces son datos adicionales que hay que considerarlos, tomarlos en cuenta y tal vez estudiarlos más a profundidad, si es cierta realmente o no, pero son cosas que sucedían en la época, ¿no? Y nosotros aquí vivimos en una cultura muy diferente. Igual cuando lo linchan a una persona aquí, ¿qué hacen? Bueno, los que son de barrio. Con Lo queman. Incluso aquí se ha podido ver aquí en la cuchilla. se ha podido ver cuando Chutingo lo tenemos ahí colgado. por eso, o sea, desnudo, justamente para avergonzar a las personas. Imagínate en esos tiempos, por ejemplo, a un judío verlo desnudo era una vergüenza. Claro. Que otra persona lo vea desnudo era una vergüenza. Aquí igual, pero no, a chicotazo lo hacen corretear una cuadra ahí la plaza en San Julián, ¿viste esto? Cuando lo agarraron a un maleantingo y no, pues lo han golpeado, lo golpearon, le jalaron la ropa y Chuto, ¿no? Perdón, decía, y lo han hecho corretear la plaza, sí, Chuto. Y todo porque y los demás se reían, bravo, siga, decía, ¿no? Entonces, como vos decís, es algo para humillar. Vergüenza. O para que sienta vergüenza aquella persona y el tipo corría así, no, levanta la mano, decía así, o si no te pegamos. Y él levantaba y otra vez se tapaba y no, levanta la mano y ¡pah! Le pegaba y levantaba y así corría, ¿no? Entonces, podemos comparar tal vez esto, lo que se vive acá en nuestra zona, en nuestra región, comparar con lo que sucedía allá. Obviamente que allá es mucho más peor, ¿no? Y antes también las cosas eran bastante severas y fuertes. Bien, Franz, creo que hay mucho más para hablar acerca de Jesús, pero también el tiempo se nos va. Antes que vayamos, me gustaría poder darle un mensaje a todas las personas. A Dale. mí siempre, por ejemplo, me gusta hablar acerca de Jesús. Porque si hay algo que me conmueve mucho, es justamente la muerte de Jesús. Cómo Él murió y cómo Él lo hizo por personas culpables. Porque la Biblia dice, por el pecado que nosotros cometíamos, necesitábamos ser condenados. Pero Él dio su vida por amor a nosotros. Y si usted, joven, señorita, persona que nos está viendo, usted tal vez no aceptó todavía a Jesús como su Señor y Salvador. Tal vez usted tuvo, no sé, una mala experiencia, tal vez con la iglesia, una mala experiencia con personas cristianas. Yo quiero decirle algo, las personas podemos fallar, las personas le vamos a fallar, pero quien nunca le va a fallar es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Dios no falla. En Dios usted no va a encontrar ninguna falla. Así que si usted tal vez se alejó por esos motivos, o tal vez usted nunca entregó su vida a Jesús, este es el momento indicado para que usted pueda entregar su vida a Jesús, para que usted pueda reconciliarse con Jesús. Y quiero decirle algo, Jesús quiere hacer algo en su vida. Como estábamos hablando hace rato, Jesús vino para darnos vida eterna, sí, pero también aquí en la tierra Jesús quiere también bendecirnos aquí en la tierra. Usted tal vez necesita sanidad, usted tal vez necesita liberación, usted tal vez necesita provisión, necesita algo. Pero si usted no va a la fuente de ese algo que es Jesús, usted no lo va a tener nunca. Pero si usted empieza a buscar a Jesús, usted empieza a pedirle, usted empieza a clamar. Nosotros hemos visto milagros grandes en nuestras iglesias, de lo que Dios hace por cuando uno lo busca, de lo que Dios hace cuando uno lo acepta. La Biblia dice que todos somos pecadores y que por ese pecado todos hemos sido separados de la presencia de Dios. Pero hay una solución para poder acercarnos nuevamente a Jesús, que es el arrepentimiento. Arrepentirse es hacer algo que estábamos haciendo mal y de pronto me doy cuenta que está mal y doy vuelta en 180 grados y ya dejo de hacer eso y empiezo a hacer las cosas bien. Y es momento que si usted quiere entregar su vida a Jesús y quiere vivir una nueva vida, yo quiero invitarlo ahora a usted, hermano, joven, señorita, persona que me está escuchando, que pueda repetir una oración conmigo, que usted no tiene el futuro asegurado. Imagínese que usted está escuchando esta hora y mañana se muere. ¿A dónde es que usted se va a ir? Más de seguramente que si usted muere sin Jesús, usted se va al infierno. Pero si usted muere con Jesús, después de su muerte, usted va a despertar y va a tener una vida eterna junto con Él en el cielo. Así que yo quiero invitarlo a que usted haga esta oración conmigo para entregarle su vida o reconciliarse con Jesús, que yo sé que va a ser de mucha bendición para usted.
Incline su rostro en el lugar donde está. Incline su rostro y repita después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por esta palabra que pude escuchar. En este momento entrego mi vida a ti, Jesús. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y rompo todo pacto con el diablo, con el mundo y conmigo mismo. Y yo sé que si hoy muriera, al despertar estaré en los brazos de Jesús. Amén, amén. Ahora me gustaría orar por usted, por su necesidad que usted tiene. Ya usted es hijo de Dios. La Biblia dice que si nosotros no aceptamos a Jesús, somos simplemente criaturas. Pero en el momento que nosotros aceptamos a Jesús, pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. Y como hijos también tenemos beneficios de poder pedirle al Padre lo que necesitemos. Por lo tanto, me gustaría poder orar por sus necesidades. Si usted tiene necesidades, puede comentarlo aquí en la caja de comentarios, que nosotros vamos a estar leyéndolo también. Y incline su rostro y voy a orar por usted y por sus necesidades. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por todas las personas que me están viendo en este momento, por todas las personas que me están escuchando y todos aquellos que necesitan sanidad en su cuerpo. Ahora en este momento enviamos la palabra de sanidad y ordenamos a todo espíritu de enfermedad que salga fuera de los cuerpos. Ya no tiene más poder, ya no tiene más autoridad, porque el que me está escuchando ahí es hijo de Dios. Y como hijo ahora tiene acceso a la sanidad. Toda aquella persona que estaba flaqueando en sus finanzas, que no podía encontrar trabajo, en el nombre de Jesús ahora te pedimos que tú le proveas una fuente de trabajo, un ingreso para poder trabajar. Te damos las gracias, Padre. Y toda aquella persona que tenía pensamientos malos, que se quería suicidar, en el nombre de Jesús, todo ese espíritu de muerte ahora sale de su mente. Todos esos pensamientos malos salen ahora de su mente en el nombre de Jesús. Y declaramos paz sobre la vida de las personas que nos están viendo. Declaramos tranquilidad. Declaramos que va a estar en un tiempo de gozo. En el nombre de Jesús, por el sacrificio de Jesús, te entregamos la vida de cada persona que nos está viendo y escuchando en tus manos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Daniel, me gustaría que pudiera cerrar despidiendo a todos los que nos están escuchando. Bien, chicos y chicas, escribí alguito. Bueno, para ir cerrando esto y también para el día de mañana, para los soldados caídos, las guerreras caídas. Si ella no te ama, Dios sí te ama. oh, Jesús te ama. Y si Él no te ama, igual, ¿no? Jesús te ama, igual. Así que cerramos con esto, muchachos y muchachas. No te dejes, bueno, como te dije, si ella no te ama, no pasa nada. Jesús te ama. Esa es mi manera de tal vez de decirte a ti que, pues, adelante. La vida no se acaba y con Jesús, ¿qué? Podemos todo. Todo lo puedo en Cristo Todo que me lo fortalece. Así Antes que, de terminar, ¿ella te ama? obvio que sí. ¿Crees que te ama? Ya lo verán en el próximo capítulo. Por si acaso hay una historia que contar. No, todavía. Así que, chicos, bien, la próxima semana nos vemos en este mismo canal a la misma hora. Esto fue Sinvergüenza. Sinvergüenzas. Listo, nos vemos, muchachos. Bendiciones. Shalom a todos.